los niños logren apreciar el paisaje y lo relacionen con sus familias. Luego de esto, que TRAFE pedirá al equipo educativo que le traigan su canasto en el que contendrá distintos tipos de tupucán, para que los párvulos puedan conocerla, la prueben y la manipulen. Por ser el tema cultural mapuche, debiese ser un semicírculo, con el enfoque hacia el sol. Ya, ¿viste? Eso es súper importante, entonces eso anota. Bueno, estamos en un proceso de tanto las educadoras ELSI como las estudiantes del liceo planifiquen, organicen la estadía en los jardines infantiles que van a estar. Además, hemos hecho también algunas presentaciones de canciones en grupos, ¿cierto?, para presentarle a los niños, creando esas canciones y luego haciendo la dramatización, y ahora están en grupos trabajando todos en lo que es la planificación. Nosotros vamos a crear como una obra teatral y así ellos van a interactuar. Mostremos ejemplos, los vamos a hacer partícipes. Monta peu, ahí guapo y monta al puto de peu, su mechita y todo lo taquimel. Es un cuento que nosotros les vamos a leer y también se lo vamos como a actuar. Y ahí en el desarrollo nosotros vamos a implementar la sala en base a nuestro material que nosotros vamos a llevar para contar el EPU, y donde mientras vayamos contando el EPU con los educadores vamos a ir interactuando con los niños. Feinche ka fachanda kupent fachi tawun meu rume ayifin filke sungutan ngam yengi ta shumestani kimel tungel ta pupchigeche feichengen mulelu melta khadrin meu fei rume que sunguta chipait fachi tawun mo. Una abuelita que está sembrando y los nietos la observan y le preguntan, y ella habla de lo importante que es cuidar la tierra, de la siembra. Entonces la idea es como ir mostrando imágenes, por ejemplo, de una abuelita, de personas sembrando. Yo creo que lo más esencial es el lenguaje. Y bueno, la experiencia ha sido sumamente como enriquecedora. El idioma, la lengua mapuche, lo que es su cultura se ha ido perdiendo a través de los años. Entonces, para mí es un honor poder estar siendo parte de esto, enseñando a niños que no saben, y también ha sido un desafío, pero un desafío que ha sido bastante enriquecedor. Les vamos a explicar, ¿no es cierto?, en forma de tipo historia, ¿no es cierto?, cómo se hace, cómo se prepara, ¿cierto?, y con ayuda de imágenes poder ir contando esta historia y el proceso que lleva el trigo en sí para poder hacer este catuto. Yo soy Quimelfe de Mapuzungún. Conocernos entre nosotros, poder trabajar juntos en dupla, enseñarnos cosas nosotros en Mapuzungún y ellas lo que saben ellos de su enseñanza. Invitamos a los párvulos a recordar el cuidado de las plantas, lo que necesitan agua, luz. Al principio cuando partimos, ellas estaban con ganas, ¿cierto? Pero ahora han ido aprendiendo, les ha sido fácil, y creo que este programa también les va a servir a los niños y a las niñas de los jardines, a las personas que educamos, porque si bien es cierto, no tenemos estas educadoras ELSI a nuestro lado, es básico que para seguir, ¿cierto?, trabajando el lenguaje, ellas estén en los jardines infantiles con nosotros también para apoyarnos. Es un trabajo articulado. El participar aquí me ha enseñado el poder aprender Mapuzungún, también el que pueda yo ser partícipe de poder enseñarle a los pichiquiché, a los niños más pequeños, que es algo que siempre me ha gustado y que antes no lo podía hacer porque no sabía cómo hablarles o enseñarles. Entonces aquí me están dando todos los recursos y las facilidades para poder hacerlo. Galvarino tu, Emikai. La danza de Pelea, mai con eso.
kafe mechi feitable ta chilkatube muchum peyen feita na comesungumli feitable uelu kafe mechi con femechi ta kimun femechi kaki rumita mapuche sungun kaki rumita love kafe mechi kimpan tapuche chumechingun con femechi kafe mechi ta jardín mu tu cual tapucheche con femechi come kimal con femechi mapuche sungun nyamnoal con femechi kaimi incheka kumelekan kumelekan incheka kumelekan. Claro que los niños es más didáctico aplicarlo, no sé, a través de una obra de teatro, títeres, algún juego, canción. Hay diversas formas más didácticas que eso es lo que le llama la atención a los pichiqueche. Margarita y miel, y luego lo que nos dijo la Lamiel fue de dónde viene, que en este caso venía de Paz de las Casas. Juventud, un joven. Café de Lamien, somos Lamien. Feita Chikimelton me começo muito a ti, Kimela finta tipo Pichigache, começo dentro ainda. Ai Maria Lamien, kumele kaini incheka kumelekan, kumele kaini incheka kumelekan.